Hola niños, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos un día más para que podamos aprender juntos en este día del Señor. Y para empezar nuestra clase, pues vamos a orar. Así que los invito a que cierren sus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este día en que recordamos la obra de tu Hijo. Gracias Señor porque nos das estos medios para poder aprender más de ti. Permite que muchos niños puedan compartir esta clase, Señor, puedan verla y puedan aprender cosas nuevas. Cuida a cada uno de estos niños, a sus familias, en cada necesidad que tengan, los ponemos en tus manos. Danos sabiduría para lo que vamos a aprender el día de hoy. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, espero que ya tengan ahí listas sus Biblias y si no, les voy a dar unos minutitos para que puedan ir por ella. Y por una hoja y un lápiz para anotar el versículo que toca hoy memorizar. Entonces vayan por sus Biblias y por una hoja y un lápiz, ¿ok? Y como recuerdan, hemos estado aprendiendo sobre la vida de Jesús. Recuerdan que hemos estado viendo desde su nacimiento y todo lo que hizo una vez que ya era un adulto. Y hoy vamos a ver cómo Cristo tenía poder sobre la muerte. Y vamos a ver varios de los evangelios. Ya ven que toda la vida de Jesús la encontramos claramente a lo largo de los evangelios. Entonces espero que ya tengan por ahí sus Biblias listas. Repasando un poco lo que vimos las semanas pasadas, vimos que Jesús tenía poder sobre el mar y sobre el viento, ¿se acuerdan? En esas escenas que vimos que Jesús iba con sus discípulos en la barca y que se levantaba un viento, una tormenta, parecía que se hundían. Jesús estaba tranquilo porque él sabía que tenía el control. Y entonces le habló al mar, al viento y les dijo, cálmense. Y fue lo que pasó. Se calmaron y entonces ya el mar estaba muy, muy tranquilo y los discípulos se asombraban del poder de Jesús. Y también la semana pasada vimos que Jesús tenía poder sobre espíritus malos, sobre los demonios, y él sanaba a personas que tenían estos espíritus, que eran atormentados, que se sentían muy, muy mal por tener esos espíritus malos. Jesús tenía poder para sacarlos y volverles la salud a estas personas. Eso es lo que vieron la semana pasada. Y entonces ahora vamos a ver cómo Cristo tenía poder también sobre la muerte, no solamente sobre enfermedades, no solamente sobre espíritus malos o sobre el viento, sobre la naturaleza, sino también sobre la muerte. ¿Y por qué tenía poder? Pues porque es el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, habitando aquí en el mundo. Entonces, fíjense lo que dice Lucas. Vayan en sus Biblias al Evangelio de Lucas. Recuerde que está en la segunda mitad de la Biblia, en el Nuevo Testamento, que empieza con Mateo, Marcos y Lucas. Es el tercer evangelio. Vamos a irnos al capítulo 7, a los versículos del 11 al 17. Y aquí vamos a ver cómo Cristo resucita al hijo de la viuda de Naín. Naín era una ciudad. En este mapa que ven en sus pantallas, pueden ver un recuadro naranjo. Ahí está. Este recuadro está señalando dónde se encontraba Naín, cerca del mar de Galilea. Recuerden que hemos visto a lo largo de este mapa cómo Jesús se movía en distintas ciudades, hacía distintos milagros y también predicaba de la palabra de Dios. Bueno, ahí en ese lugar resucitó a un joven. Y vamos a ver lo que dice Lucas 7. ¿Ya tienen listas sus Biblias? Bueno, dice así, a partir del versículo 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Jesús ya se había hecho famoso, ¿verdad? Por todos los milagros que hacía y porque predicaba a muchas personas, pues ya muchos lo conocían y mucha gente le seguía. Sus discípulos, y dice la Biblia que una gran multitud, mucha gente estaba con él. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Una persona había muerto, que era hijo único de su mamá. Solamente tenía ese hijo y había muerto. Y esa mujer era viuda, es decir, ya no tenía esposo. Con la muerte de su hijo, ella se quedaba sola. Entonces iba también con ella mucha gente porque pues iban acompañándola en su dolor para enterrar a su hijo.
Versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Jesús sabía por lo que estaba pasando esta mujer y entonces él iba a hacer algo grande en su vida. Le dijo, no llores, confía en mí, ¿verdad? No llores, no temas. Jesús constantemente decía, y esto se acuerdan cuando a sus discípulos también les decía, no temas, ¿verdad? Porque Dios tiene el control. Entonces se acercó Jesús y tocó el féretro, es decir, donde llevaban a su hijo muerto. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué creen que haya pasado? Pues se levantó el joven que había muerto, se levantó. Dice el versículo 15, entonces se incorporó, se levantó, volvió en sí el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Se imaginan cómo se pudo haber sentido la mamá? Ella estaba muy, muy triste porque su hijo había muerto. Y Jesús hace el milagro de devolverle la vida nuevamente. Entonces la mamá seguramente estaba muy, muy feliz, ¿verdad? Todos tuvieron miedo, dice el versículo 16, y también glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Se maravillaban de las cosas que Jesús podía hacer. Recuerden, solamente Dios podía hacer esto. Jesús es Dios. Y se extendió, dice el versículo 17, se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Cada vez que Jesús hacía este tipo de milagros, pues se iba extendiendo más su fama y se hacía más y más conocido en esa región. No se podía ocultar, ¿verdad? Esto fue lo que hizo Jesús con el hijo de esa señora. Lo revivió. Y eso no era que se veía a diario revivir gentes, ¿verdad? Era algo único. Dios tuvo misericordia de esta señora y revivió a su hijo. Le dio otra oportunidad de vida y le dio esta alegría a su madre, ¿verdad? Muy bien, ahí vemos en la imagen cómo el joven se está levantando nuevamente. Seguramente fue algo sorprendente y por eso dice la Biblia que glorificaban a Dios y decían, bueno, es un gran profeta, ¿verdad? Era lo que ellos pensaban, no tenían claro que Jesús era el mismo Dios. Y entonces vamos a ver otro evento que Jesús hizo ahora en la ciudad de Capernaum, cerca de Naín. Aquí en el mapa pueden ver en el recuadro donde estaba Capernaum, también cerca del mar de Galilea. Jesús andaba por esas ciudades haciendo milagros y predicando la palabra de Dios. Aquí vamos a ver la petición de Jairo. Esto lo encontramos ahí en Lucas, pero en el capítulo 8. Fíjense lo que dice de los versículos 40 al 42. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos la esperaban. Es decir, Jesús había estado en otra ciudad, vuelve a Capernaum y ya hay gente esperándolo. ¿Recuerdan? Su fama se había extendido por muchas ciudades, por toda esa región. Entonces la gente hasta lo estaba esperando cuando regresaba a esta ciudad. Vino entonces un varón llamado Jairo. Él era principal de la sinagoga. Recuerden que la sinagoga eran los lugares donde las personas se reunían para aprender de la Biblia. Entonces era alguien religioso importante de la sinagoga. Se postró, se arrodilló, se inclinó hacia Jesús en tierra, así hasta el suelo, dice a los pies de Jesús y le rogara que fuera a su casa. ¿Por qué quería que fuera a su casa? Él tenía una petición para Jesús. Seguramente había escuchado los milagros que Jesús hacía y él sabía que podía hacer algo en un pariente que él tenía que estaba enfermo. Dice el versículo 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Entonces él tenía esa petición y corrió a Jesús, quería que Jesús sanara a su hija. Y entonces Jesús accedió y dice que mientras iba la multitud, pues lo aplastaba, ¿verdad? Había tanta gente que no podía caminar. Jesús muy bien allí iba buscando un camino para poder ir a la casa de Jairo. Iban en camino. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ahí vemos a Jairo como pues le ruega al Señor Jesús que lo pueda acompañar para que cure a su hija, ¿verdad? Y entonces pasa algo sorprendente. En los versículos del 49 al 56 vemos como Cristo va a resucitar a la hija de Jairo. Fíjense,
Jesús ya iba a la casa de Jairo. Y entonces todavía estaba hablando, dice la Biblia, cuando vino uno de la casa del principal a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Cuando Jairo fue con Jesús, su hija estaba muriéndose, pero todavía no estaba muerta. Entonces Jairo decía, pues tengo esperanzas, ¿verdad? O sea, está enferma, yo sé que Jesús sana a los enfermos, no sabemos si se había enterado de que había resucitado a un joven, pero su hija todavía no moría y Jairo fue a ver a Jesús. Cuando ya muere, le avisan, tu hija ya murió, ya no lo molestes. Parece que no estaban enterados que Jesús pudiera resucitarla, ¿verdad? Entonces oyó Jesús eso y le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Fíjense, ya le habían dicho que había muerto la niña, pero ¿qué le dijo Jesús a Jairo? No temas. Seguido vemos que eso es lo que le dice a las personas, ¿verdad? No temas. También le dijo, cree solamente y serás salva. Entonces Jesús continuó su camino con Jairo, entró a su casa. No dejó que nadie más entrara, dice la Biblia en el versículo 11. Solamente algunos discípulos, Pedro, Jacob, Juan, al papá y a la mamá de la niña. Y entonces todos estaban ahí llorando, haciendo lamentación por ella. Pero él les dijo a todos los demás, no lloren, no está muerta, sino que duerme. ¿Se fijan? Jesús sabía lo que él podía hacer, él conocía todo, porque Jesús es Dios. Por eso les dijo, no estén llorando. Fíjense que no está muerta. Yo la voy a levantar. Aunque no les dijo con esas palabras, ¿verdad? Les dijo, duerme, no se preocupen. Entonces se burlaron de él, porque, a ver, ¿cómo que está durmiendo si nosotros sabemos que está muerta? ¿Cómo dices eso? Se burlaron del mismo Dios. Pero Dios, a través de su Hijo Jesús, iba a hacer este milagro. Fíjense, versículo 54. Mas él, tomándola de la mano, la niña, clamó diciendo, muchacha, levántate. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues ya sabemos, ¿verdad? Todos cuando escuchan la voz de Dios, actúan. Dios tiene el poder sobre todo y sobre todas las personas, espíritus malos, naturaleza, sobre todo. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer. Sus padres estaban espantados, atónitos. ¿Se imaginan cómo se puede sentir un padre si ha perdido a su hijo y de repente otra vez tiene vida? Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Jesús trataba siempre de que no se hiciera mucho alboroto y de que no expandieran tanto sus milagros y que los comunicaran tanto. Él era más discreto, por eso les digo que nadie se entere de lo que sucede. Y aquí vemos cómo la hija pues va a los brazos de su padre y de su madre porque había vuelto a la vida. Jesús nuevamente hizo otro milagro sobre la muerte. Ni aún la muerte puede digamos que resistirse a la voz de Dios, a la voz de Jesús. Por eso vemos estos milagros en la Biblia, para eso están registrados, para que nosotros sepamos que Jesús tiene poder aún sobre la muerte. Entonces, ¿qué aprendimos? Las palabras que Jesús le dijo a Jairo son muy importantes porque no nada más aplican para Jairo, sino para todos nosotros. Para Jairo le dijo, no temas, cree solamente y serás salva. Y hablaba de su vida física, ¿verdad? De la vida física de su hija que iba a vivir, que iba a ser salvada de la muerte física, ¿verdad? Pero todos sabemos que también tenemos un problema eterno. Si nosotros no creemos en Cristo, en su muerte y resurrección, no seremos salvos de la condenación para todos los que somos pecadores. Ustedes saben que todos tenemos pecado, ¿verdad? Todos hemos hecho cosas malas. Y entonces eso nos manda a la condenación eterna, al infierno. Si nosotros no creemos en Cristo y nos arrepentimos, no seremos salvos. Pero hemos aprendido en esta clase que no debemos de temer. Hay alguien en quien podemos creer, que es Cristo. Por eso aquí en este corazoncito viene una cruz para que nos recuerde la muerte de Cristo tomando nuestro lugar. Y que resucitó, ¿verdad? No se quedó ahí en la tumba, resucitó. Y entonces seremos salvos. Pero es necesario creer en la obra de Cristo,
muerte y resurrección y arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso Cristo nos dice, no temas. Si has creído y te has arrepentido, entonces serás salvo, ¿verdad? Y no nada más se refiere a que si morimos aquí por una enfermedad, un accidente, o si tenemos un familiar que ha fallecido, no quiere decir que lo va a resucitar, ¿verdad? Se refiere al eterno. Dios puede hacer milagros aquí en la tierra, por supuesto, y Él decidirá en qué momento hacerlo. Pero lo más importante es la eterna. Si aquí alguien fallece, pero es un hijo de Dios, sabemos que resucitará para reinar con el Señor juntos allá en el cielo, ¿verdad? Ya lo veremos a nuestros familiares que han creído en Cristo y se han arrepentido, y entonces nosotros debemos de hacernos la pregunta, si hemos creído en Cristo y nos hemos arrepentido, entonces seremos salvos. Y si no, pues hay que acudir al Señor, rogarle misericordia y que nos dé ese arrepentimiento y esa confianza solamente en Cristo. Y para memorizar y recordar la clase de hoy, pues está este versículo, Juan 11:25. Fíjense lo que dice. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se fijan? Aquí nos está hablando también de lo espiritual. No necesariamente que Jesús vaya a resucitar a todas las personas que se mueren aquí en la tierra, ¿verdad? Pero de lo espiritual. Si creemos en Cristo, aunque morimos, digamos, físicamente, pues viviremos eternamente con el Señor allá en el cielo. Juan 11:25. Entonces yo les invito a que escriban este libro, este versículo, perdón, en esta hoja que tienen por ahí, o que hagan un dibujo representativo y lo tengan cerca para que no se les olvide que la resurrección y la vida es Cristo, solamente. Muy bien, pues espero que hayan aprendido algo nuevo. Que puedan recordar esta clase y que se la puedan compartir también a sus hermanos, a sus papás, a algunos otros amigos y familiares que tengan por ahí. Y vamos a despedirnos con una oración, ¿sale? Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre amado, te agradecemos este tiempo en el que hemos aprendido que tu Hijo Cristo también tenía poder sobre la muerte. Gracias por todas las señales, todos los milagros que están registrados en la Biblia y podemos aprender de ellos, que así como resucitas en lo físico, también lo harás en lo espiritual, Señor, aquellos que hemos creído y nos hemos arrepentido. Ayúdanos a confiar en ti, a no temer, Señor, a veces que tenemos situaciones difíciles aquí en este mundo. Ayúdanos a confiar, sabemos que no siempre devolverás la vida a familiares que hemos perdido, Señor, pero eternamente silbarás, Padre, y esperamos ese momento en el que todos resucitaremos y aquellos que hemos sido hijos tuyos, pues estaremos en tu presencia. Alabado seas por estas promesas. Te pedimos por cada uno de los niños que se pudieron conectar para ver esta clase. Tú bendíceles también a sus familias que puedan ser hijos tuyos. Señor, ten misericordia de todos nosotros. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, niños, pues me da mucho gusto otro domingo estar con ustedes. Espero que hayan podido aprender algo nuevo de la vida de Jesús y los esperamos el próximo domingo con más información sobre la vida de Jesús y más aprendizajes. Dios les bendiga. Bye.